Ok, muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por conectarse. Como decía nuestro hermano Luis, está más claro ahora con el cambio de hora, por lo menos acá, y hace que nos confundamos, como que todavía no llegó la hora y sí, llegó la hora. Hay que correr a conectarse. Así que contarles que hemos estado corriendo porque tenemos este evento para evangelistas el sábado. De paso les dejo la invitación a quienes quieran conectarse. Es un webinar o conferencia online que se llama webinar porque así se le llama a la aplicación de Zoom, para todos aquellas personas que tienen el llamado a evangelizar, el llamado o sienten que pueden ser evangelistas en sus ministerios. Y vamos a estar con varios expositores y también va a estar transmitiendo para Chile Andrés Palau, el hijo del evangelista Luis Palau. Así que hemos estado toda esta semana coordinando eso, así que lo hemos visto como bien ocupados con ese tema. Voy a abrir la presentación ahora para, ok, ahí lo tengo, un segundo, para compartir. Así que hoy día, ayer, hemos estado con muchas reuniones, muchas entrevistas. Hoy día estuvimos ahí en Nuevos Comienzos Televisión. Bueno, quienes se conectan a algunos medios cristianos van a poder tener la oportunidad de escuchar por ahí la publicidad. Pero nos toca a nosotros seguir hablando de evangelismo. Y hoy día vamos a hablar de la edad de los 12 a los 17 años, aunque hay bastante diferencia entre 12 y 17, pero hay algunas características en común y, y vamos a repasar un poquito la última clase que vimos. Son 3 edades las que estamos abarcando, o 3 segmentos de edades. Partimos por los preescolares y ahora nos vamos a los niños que son, bueno, la clase pasada estuvimos viendo ya de 7 a 11 años más o menos, y ahora vamos a ver de 12 en adelante. Pero la clase anterior vimos que la característica de la edad de los 7 en adelante es una gran oportunidad para evangelizar a los niños. Eso fue lo que vimos. Es una edad muy significativa para que ellos tengan un encuentro con el Señor. También profundizamos en el método del libro sin palabras, de este libro con colores, que en la primera clase vimos como unos conceptos, también el concepto de 4 esquemas, digamos que era Dios, nosotros, Cristo, tú y yo. Y en esta clase anterior vimos solo el libro sin palabras, pero profundizando un poquito más en los textos bíblicos, eh, y también todos los temas relevantes para evangelizar, para discipular esta clase. Vimos también la diferencia entre enseñar y discipular, y también terminamos viendo el video de qué es lo que significa ser creyente o ser discípulo, que no es lo mismo. Y aunque ambas cosas hay que hacerlas porque hay que enseñar, siempre se recomienda, como dice Jesucristo, ir y hacer discípulo en todas las naciones, porque el discípulo es como que el que sigue detrás, llevando también la comisión. Y muchas veces el que aprende se queda con el contenido, pero nunca lo aplica, nunca lo pone por obra, lo aprendió. La idea es que lo aplique, lo practique, pero además lo transmita a otros. Hoy vamos a entrar en esta edad de los 12 a los 17, una edad súper complicada, porque nos enfrentamos a un grupo de niños que en el día de hoy no son asombrables con nada, no se asombran con nada, ya no tienen esa curiosidad de las primeras edades, que eran muy curiosos, sino que al contrario, es la edad donde todo, buscan la razón de todo, donde comienzan a cuestionar todo, donde comienzan a cuestionar a los padres, las enseñanzas, si no fueron bien enseñados, esta es la edad donde van a empezar a cuestionar a los papás, a escuchar otras voces, a tener influencia externa, pero muy fuerte la influencia externa. Por lo tanto, se supone que yo asenté bases en todas las primeras edades para que en esta edad ellos estén dentro del corral de las ovejas, por decirlo de algún modo, y no se me escape ninguna ovejita. Pero como nosotros sabemos, esa tarea es fundamental de la familia, y nosotros como iglesia, como líderes, maestros, pastores de niños, podemos ayudar, colaborar en algo, pero no podemos hacer todo. La edad del torbellino, así se le llama a esta edad, porque también vienen los cambios hormonales, los cambios biológicos también,
el conflicto emocional, comienzan los conflictos emocionales, son muy sociables y ya el sexo opuesto no es adverso, no les da guácala, al contrario, ahora empiezan a mirar al sexo opuesto con una cierta atracción, ya le empieza a gustar, lo encuentran bonito, bonita. Las niñas sobre todo, los niños siempre van un poquito más atrasaditos en esta etapa. Son excepciones los niños más amorosos, hay niños súper enamoradizos desde chiquititos, pero lo normal es que los varoncitos como que llegan al final a esta edad. Bueno, es la edad de la crisis espiritual. Acá es donde es como, siempre digo yo, es como la última oportunidad que yo tengo como eh, más fuerte, porque no es que se acabe la oportunidad, pero más fuerte de incidir y de tomarlos antes de que se me escapen de las manos. Son azotados por tentaciones juveniles, todo lo que hemos hablado de las doctrinas, sobre todo en el área juvenil, sexual, es muy fuerte. La influencia externa también, y obviamente ellos van a buscar un propósito y una razón para vivir. Por lo tanto, si la iglesia no les da, no les entrega ese propósito, si el ministerio no les da ese propósito, si los padres no le buscan un propósito, un entorno, un lugar donde ellos puedan desarrollarse, ellos lo van a buscar por fuera. Esa es alguna de las características. Tal vez ustedes sepan mucho más, porque a veces creemos que no sabemos y sabemos muchas de las cosas que estamos enseñando porque las vivimos o tenemos práctica. Es cosa de que nos imaginemos nosotros en esta edad, a los 12. Yo recuerdo que yo, como estaba haciendo ya clases en la escuela dominical, entonces me leí un libro de pedagogía que mi papá tenía, donde aparecían todas las características de las edades. Y llegué a mi propia edad, o sea, yo maestra estudiando mi propia edad para hacer clases. Y me acuerdo que hablaba de los cambios hormonales, de los cambios psicológicos, entonces me acuerdo que una vez yo discutí con mi papá, me retó por algo y yo le decía, es que tú no me entiendes porque yo estoy en la adolescencia y yo estoy sufriendo de cambios hormonales y todo lo que había aprendido en el libro como que se lo largué así de una. Bueno, los chicos están en un cambio en esta edad, y no todos son iguales, no todos van a ser igual. ¿Cómo evangelizamos en estas edades? Primero, el mensaje acá tiene que ser, ahora sí que tiene que ser directo. Ya no puede ser con el... Igual vamos a ocupar el libro sin palabra, pero lo vamos a buscar, lo vamos a utilizar de otra manera. Pero ya no podemos hablarle del cuentito, del el amarillo, el cielo bonito. No. Acá los niños son... Yo no sé quién ha hecho clase a estas edades. Quiero mirarle sus caras. Pero me voy a bajar la presentación y quiero mirar sus caras y quiero saber, que me levanten la manito así, quién ha hecho clase a estas edades. Si hay alguien acá. Ok, veo a Javiera, veo a Margarita. Margarita, cuéntame, ¿cuál es la cara más común de estos niños cuando uno le hace clase? Ponen cara de que somos grandes, no nos gustan que nos hablen como niños y que quieren las cosas claras, Ok, directas, sin que nos perfecto. vayamos por la rama, como se dice vulgarmente, sino que quieren cosas para la vida, cosas prácticas. Es difícil, Es porque están en difícil. una edad especial, entonces ellos quieren como casi que sienten que nosotros les estorbamos en la vida más que le ayudamos. Entonces Así es es. complejo. Y una cara, yo siempre digo, que ponen cara de trasero, por no decir una expresión más coloquial. Javiera, ¿quieres compartirnos tu experiencia? Mientras yo busco un libro que tengo acá a mi lado. Bueno, la verdad es que más que una cara es como una posición, como que su disposición física siempre es como o cansada o disgustada, como que echamos la silla y no quiero nada. Y los comentarios como, eso ya me lo sé, como que ya me lo contaron, no, es demasiado fome, como que ya no soy un niño, pero claro, después, o sea, a mí me ha pasado que igual después tienen como el conflicto, le digo, tía, igual que lo de la sorpresa, entonces como que hasta ellos mismos están confundidos de lo que son. Bueno, la actitud de ellos, así tal cual, es una cara, ponen cara de aburrido y como cuestionan como todo. Sobre todo cuando llega un tío nuevo, porque cuando uno ya los viene trabajando de antes, ya uno lo conocen por último. Pero cuando uno le toca tomar un grupo nuevo, están así como que, ¿y esta vieja qué me viene a enseñar ahora? O este viejo. Porque realmente es como que uno escucha que dicen, ay, esta vieja, como que uno lo escucha en su mente cuando les mira la cara. Bueno, ellos realmente
odian que le hablen como niñitos pequeños, odian que les den vuelta y no vayan directo al mensaje, no sean claros, que vayan con rodeo, no les gusta. Les gusta que le hablen la verdad de las cosas. Y además de eso, también ellos van a buscar razones y vamos a ver temas que a ustedes les van a ayudar. Pero vamos a entrar primero a la parte del Evangelio. Y para poder evangelizar esta edad, yo tengo que tener muy bien aprendida la doctrina del Evangelio, muy bien aprendida. Entonces, voy a aprovechar de compartir, algunos ya lo han visto conmigo en otra clase, pero voy a aprovechar de compartir con ustedes la doctrina del Evangelio. ¿Cuál es la doctrina del Evangelio? Que tiene que ver también con el libro Sin Palabras, pero esta es la doctrina. Y la doctrina consta de 6 puntos primordiales. Primero, que no somos un accidente. ¿Ya? Eso es súper fundamental a esta edad sobre todo. Recuerden que esta es la edad de los cuestionamientos no solo hacia los demás, sino que también hacia ellos. Si soy fea, si soy bonita, que soy flaca, que soy gorda, porque ya ahora estamos como, es como que salimos en esta edad, salimos como al mundo, a la sociedad, y como queremos que ser de agrado para los demás. Por lo tanto, lo que dicen los demás de mí va a ser muy importante. Acá también es donde viene la crisis de identidades, donde ocurre la bulimia, la anorexia por parte de las niñas, el bullying por parte de niños. Todo esto se genera en estas edades, entonces es fundamental. Y la doctrina del Evangelio es que primero nosotros no somos un accidente. Somos creados por un Dios perfecto y que nos hace a imagen y semejanza de Él. Este Dios perfecto tiene preparado todo un plan perfecto para nosotros. Pero al darnos Dios en nuestra libertad de elección, nosotros lo rechazamos. La sociedad lo rechaza. Y esta es la explicación de por qué, digamos, existe la maldad en el mundo. Me voy a cortar tengo acá el WhatsApp y voy a cortarlo porque si no me está sonando todo el rato. Denme un segundo, por favor, perdón. Ok, ahí lo corté y aquí vuelvo. En un segundito. Perdón por esta interrupción. Acá estoy. Entonces, el segundo punto, el primero es que no somos accidentes, ¿cierto? El segundo es que el hombre, el ser humano, rechaza a Dios. La humanidad rechaza a Dios. Eso lo vemos hoy en la sociedad. Lo vemos tal cual como está ocurriendo hoy en día. Producto de ese rechazo a Dios, porque la gente quiere tomar su propio camino. Esa es la naturaleza del ser humano, que quiere tomar su propio camino. Pero el tomar el propio camino, lo que trae como consecuencia es la muerte. Entonces, eso explica para los jóvenes, sobre todo de esta edad, por qué hay muertes, por qué hay maldad en el mundo, porque siempre salen con el discurso. Si hay un Dios, ¿por qué Dios permite que haya hambre, que hayan niños con hambre? Bueno, la explicación es que Dios nos creó para vivir con Él en un mundo perfecto, pero el ser humano decidió alejarse de Él, vivir su propio camino. Y eso significa rechazar a Dios, quien es vida, por lo tanto viene la muerte a la humanidad. Y la muerte para todos nosotros, con enfermedades, con todo. Pero como Dios no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, entonces Él ha decidido, o Él decidió poner en marcha una misión de rescate. La misión de rescate es a través de Jesucristo, quien es el único que nos lleva a Dios de regreso, digamos, nos vuelve a la vida, y el único requisito es confiar en Jesús como Señor. Y esto significa ser salvos por fe. Esta es la doctrina del Evangelio. Y ahora nosotros, a través de Jesucristo, podemos acceder a tener una relación restaurada con el Padre Celestial. Se restaura la relación. Y podemos volver a tener vida eterna y a volver a relacionarnos con el Dios que nos creó en el inicio, en este mundo perfecto. Y además de eso, nos envía Jesucristo, el Espíritu Santo, para que nos empodere y también para que podamos vivir en obediencia. Es decir, no hay excusa para no poder seguir al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos un ayudador, un consolador, alguien que nos enseña, entonces no hay excusa. Hoy no hay excusa, que es difícil, no hay excusa. Esta es la doctrina del Evangelio, estos 6 puntos que deberían ustedes repasarlos, aprendérselos, para poder tener bien clara la doctrina del Evangelio y poder transmitirla de diferente manera a los niños en esta edad.
el gran concepto, y aquí es donde vamos a entrar con los textos bíblicos que tenemos que aprendernos para presentar el Evangelio. ¿Ya? Profesora, Sí, no se escuchó la última, no se vio la última parte del punto 6, por favor. ok. Me devuelvo. Perdón, ahí estoy. Ok. ¿Se ve? ¿No se ve? Se ve, dice, envió al Espíritu Envió Santo para al empoderarnos Espíritu y Santo que para empoderarnos y que podamos vivir en obediencia. ¿Ya? ¿Me escucho bien? sí, gracias. Estupendo, ok. Entonces, 6 puntos, ¿ya? Para que lo tengamos presente y nos vamos ahora a los textos bíblicos, que es muy importante. Desde la edad que vimos anterior, vamos de a poquito introduciendo algunos textos bíblicos parafraseados en la edad anterior, pero acá nosotros ya tenemos que hablar palabra de Dios, porque recordemos que igual la palabra de Dios tiene poder. Por lo tanto, yo podría decir que nos permitimos no utilizar textos bíblicos en las primeras edades, que son los pequeñitos, los preescolares. Pero después nosotros tenemos que usar siempre la palabra de Dios para poder hablarles, porque una cosa es que nosotros tratemos de convencerlos y otra cosa es el efecto que la palabra de Dios, imagínense, palabras que Jesucristo mismo dijo, que los apóstoles dijeron, el efecto que trae, porque además es palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, los textos bíblicos a aprender son, y aquí yo puse los colores, ya, dorado, blanco, para que simplemente hagamos como la conexión con lo que hemos visto en las clases anteriores. Pero también la idea acá es para que podamos, un segundo, que podamos nosotros también aprendernos de memoria los textos bíblicos. Y dice, Dios nos ama. ¿Se acuerdan que nosotros no somos un accidente? Dios nos ama, nos creó, por eso que Él preparó un mundo perfecto para nosotros. Un segundito, es que los tengo escritos los textos bíblicos, entonces los quiero compartir de la manera en que pueda yo. Deme un segundo. Esto dice, ok, ahí estábamos. Entonces, son los textos primero que yo quiero que los vayamos todos repasando. Ya, aquí voy a ir a la presentación. Deme un segundito. Ok, bueno, lo voy a dejar así. Entonces, el Apocalipsis 21:21 dice, habla de la calle de oro, hace una descripción como del cielo y habla de que la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. ¿Ya? Entonces describe un poco el cielo. Pero es el mundo que Dios preparó y uno puede buscar otros textos bíblicos para describirlo a ellos. El oscuro, ¿cierto? El concepto es que todos somos pecadores, ¿ya? Porque el ser humano ocupó la libertad para que Dios le dio para apartarse de él y violar sus leyes. Y viene Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos hemos pecado, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esa es en otra versión que nosotros conocemos como, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Esta es una versión un poco más común al lenguaje que tal vez los niños pueden ocupar. Y también tenemos otro texto bíblico en esta parte del oscuro, que se los voy a leer acá, que es Santiago 1:14 y 15, Santiago 1:14 y 15, que dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Ya? Lo pueden buscar en la versión Reina Valera, esta es otra versión, pero habla de cómo estos deseos, ¿cierto?, que nos llevan al pecado, finalmente lo que nos causan es la muerte. Entonces, acá viene la explicación de que el ser humano ha decidido vivir sin Dios. Y al vivir sin Dios, el resultado es la muerte, y eso es
para todos, ¿ya? El rojo, entonces, en este paso es importante reconocer que vivimos una vida marcada por el error y que nos va a llevar a seguir equivocándonos, nos va a llevar a seguir equivocándonos y no podemos hacer nada por nuestra cuenta. No podemos hacerlo porque el hombre decidió desde el principio vivir bajo su propia decisión, bajo su propia libertad y apartarse de Dios. Y eso implica desobedecerle, seguir su propio camino. Pero Cristo murió por nosotros. Aquí está el plan que Dios desarrolló de rescate hacia la humanidad, que es enviar a su Hijo. Entonces, lo fuerte es que el perdón, el ser perdonados implicaba un sacrificio, que alguien muriera. Y en este caso, quien decidió, el Padre envía a su Hijo, pero el Hijo también tiene la voluntad de decidir, el Padre envía al Hijo y el Hijo decide efectivamente tomar nuestro lugar, ser sacrificado por todos nosotros, y ahí está el famoso Juan, ¿cierto? Primera de Juan 1:7 que dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es a través de la muerte de Jesucristo que todos nosotros somos perdonados, solo a través de la muerte de Él. Y la sangre de Cristo nos limpia el alma y nos va a unir nuevamente con Dios el Padre. Y aquí podemos utilizar como texto bíblico Romanos 5, 8, 9. Es importante que anoten estos textos bíblicos. Si quieren preguntarlos, se los envío al WhatsApp nuevamente, porque después igual probablemente en la prueba yo les pregunte algunos textos bíblicos en la prueba final que la voy a mandar mañana, no hoy día, ¿ya? Y Romanos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia. Que sin hacer mérito, sino que siendo muy malos, no queriendo nada con Él, Él igual decide morir por nosotros. Y esta es nuestra victoria, la victoria de Cristo en su resurrección, ¿ya? No solo tenemos garantizada una relación viva y abundante con Dios, sino que también su resurrección nos garantiza a nosotros la vida eterna, porque la victoria de Él también fue sobre la muerte eterna, sobre la muerte. Y esa victoria de Él es nuestra victoria también nosotros. Así que inmediatamente eso da paso también a otro texto bíblico que es 1 Corintios 15, 3, 4, que dice, Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la gracia? Además de que Cristo murió y tomó el lugar de nosotros, Él no solo quedó con la muerte, sino que Él resucitó. Esto no hubiera tenido efecto si Él no hubiera resucitado. Por lo tanto, hay que dejarle claro a los niños que Cristo hoy está vivo. Ya lo hablamos en alguna clase, que Cristo vive, Él venció la muerte, Él resucitó, y no solo Él resucitó. Yo les mencioné que a los chicos les gustan mucho estos detalles, y hay un detalle importante, que Cristo resucitó con mucha otra gente, y que también estuvo muchos días, semanas, entre los discípulos y entre mucha gente en su forma resucitada. Es más, Él comió con ellos y pudieron tocarle sus heridas, por lo tanto no era un fantasma ni era un espíritu. Él resucitó con un cuerpo glorificado, que es lo que nosotros vamos a tener cuando Cristo venga a buscarnos. Dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Entonces, todas estas cosas y estos detalles a los chicos de esta edad les encantan, porque uno también tiene que hablarlo con convicción y que esto es la verdad. Y uno puede entrar después hasta hablar del rapto, y ellos se fascinan con esos temas, porque no todo el mundo les habla del rapto, les habla de lo que se espera en Cristo. Entonces, es la oportunidad también de llevarlos a visualizar lo que vamos a vivir prontamente, lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano. Ojo, en cualquier minuto desaparecemos todos y queda otro caos en la humanidad, donde van a chocar autos, aviones, qué sé yo, va a ser un desastre, van a decir que nos raptaron los alienígenas. Entonces, no sería malo a los muchachos hablarles de estas cosas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pasamos al blanco, ¿cierto? Que es recibir a Cristo y aceptar su sacrificio. Porque yo puedo hablarles de todos los colores o de todos estos bíblicos, de que Dios nos ama, de que todos somos pecadores y de que Cristo murió por nosotros.
Pero si ellos no reciben a Jesucristo y no aceptan el sacrificio, es como que no reconocieran en realidad, es como que la muerte de Cristo va a ser en vano para ellos, no es que sea en vano, para ellos no va a tener efecto, porque para lograr la vida eterna, para que mi corazón del oscuro del pecado sea limpio como la nieve, yo tengo que recibir a Jesucristo y aceptar su sacrificio. Y recibir es en realidad, es aceptar, digamos, el sacrificio que él hizo, es creer en él, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver un poquito más allá. Y los textos bíblicos acá, Salmo 51:7 dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí está el texto bíblico que hablamos también en la clase anterior, donde no todos son hijos de Dios, sino que aquellos quienes le reciben y creen en él. Esos quienes lo reciben y creen en él tienen el derecho de ser hijos de Dios, no todos los demás. Esos discursos muy universales y bonitos, todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Todos juntos y tomados de la mano, no sé qué. No, acá la escritura es clara y dice que solo los que creen en él y le reciben, esos tienen el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Qué otro texto bíblico? Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Eso lo dijo Jesucristo. Y cuando uno menciona la palabra de Dios, yo no sé si ustedes notan, pero es como que se escucha fuerte, es como que tiene poder. Decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Por eso que en esta edad, nuestro relato de la historia, nuestro relato del Evangelio tiene que ir acompañado de los textos bíblicos memorizados. Tiene que ir acompañado de los textos bíblicos memorizados. Entonces, el cuarto paso es saber que Jesús vino al mundo, derramó su sangre para pagar con su propia vida, sin pecado, nuestro pecado, y darnos así la vida eterna y la posibilidad de comenzar esta relación íntima nuevamente con Dios el Padre. Retomamos nuestra relación con Dios el Padre. Pero vamos a profundizar en este color, en el blanco, en el acto de recibir a Jesucristo. ¿Qué significa aceptar a Jesucristo? ¿Ya? Aceptar a Cristo es aceptar en un acto de voluntad, no obligado, ¿ya? Por eso que hay que dejarlo claro y saben que es importante que cuando nosotros hagamos un llamado a los niños, que puede ser en un grupo, por ejemplo, si es en un grupo, es importante decirles siempre que lo tienen que hacer porque ellos quieren, no obligados, y el llamado es, si tú quieres, no importa lo que hagan tus amigos, pero si tú quieres, no mires lo que está haciendo el niño de al lado o el muchacho de al lado, porque ellos tienen que entender que es algo personal, no es de un grupo, ¿ya? Y hay que dejárselo en claro, y que también es un acto de valentía, porque frente a muchos amigos, sobre todo si son chicos de esta edad, es como, algunos pueden querer y pueden no hacerlo por vergüenza, simplemente. Entonces es un acto de valentía, y es aceptar en un acto de voluntad la obra redentora de Jesús, que nos une nuevamente a Dios y nos salva de las consecuencias de alejamiento. Aceptar a Cristo es pedirle a Cristo en un acto de fe que entre a lo más profundo de nuestra vida y su espíritu renueve nuestro ser interior. Todo eso es aceptar a Cristo. Fíjense en lo profundo de las cosas. Aceptar a Cristo es algo personal porque ninguna otra persona puede hacerlo por ti. Aceptar a Cristo es arrepentirse de vivir alejado de Dios y de sus consecuencias. ¿Qué es lo que significa vivir alejado de Dios? Entonces, cuando los chicos cuestionen, ¿pero qué pasa esto? Bueno, el vivir alejado de Dios trae consecuencias y las consecuencias están a la vista. Vivimos en un mundo que no quiere nada de Dios y vemos las consecuencias así por todos lados. Los asaltos, los portonazos, los asesinatos, la violencia intrafamiliar, todas esas cosas de gente que vive alejada de Dios. Aceptar a Cristo es algo único, porque es encontrar el único camino para llegar a Dios mismo, para llegar a su perdón y para llegar a una vida abundante y eterna. Y ojo que aquí no dice una vida
próspera económicamente, dice una vida abundante. Lo que Jesucristo nos promete es una vida abundante y eterna. Y vivir una vida en abundancia es vivir una vida en plenitud, es sentirme pleno, es sentirme agradecido con lo que tengo, con lo que no tengo, en medio de tribulación, en medio de enfermedad, en medio de dificultades, porque Él está conmigo. Porque Él está conmigo y Él siempre me va a levantar, me va a consolar, me va a limpiar mis lágrimas. Él siempre va a estar allí. Entonces, esa es la vida en abundancia, es vivir una vida como gozar la vida, ¿sí? Pero en el buen sentido, porque disfruto cada momento de la vida, porque Dios me da, porque nuestra mirada como hijo de Dios es distinta a la del mundo. Yo me gozo con todo, con su creación, con las hojitas, con las hormigas, porque nuestra mirada es diferente, porque nos alegramos de la creación de Dios. Entonces, nuestra mirada es distinta. Todos estos conceptos significa aceptar a Dios. Entonces podemos tomar de allí y profundizar con el muchacho para que él entienda bien qué es aceptar a Jesucristo o recibir a Jesucristo y aceptar su sacrificio. ¿Ah? Es como aceptar el sacrificio que Él hizo. ¿Qué significa? Lo vimos en la clase pasada, que Él sea el Señor de mi vida, que yo me doy cuenta que yo le embarro a cada rato, yo meto las patas a cada rato, entonces yo quiero a alguien que me ayude a vivir mi vida sin errores, que me ayude a vivir mi vida sin meter la pata tanto. ¿Y quién puede hacer eso? Jesucristo, porque si Él es el Señor de mi vida, yo todo se lo voy a consultar a Él. Entonces, obviamente en mi vida van a haber menos errores, menos equivocaciones, porque eso significa también obediencia a la palabra de Dios. Y ahí entramos a muchas otras áreas y doctrinas importantes, como por ejemplo el yugo desigual, la pureza sexual, el no fornicar, cosas que los jóvenes viven en esta edad. Entonces, si yo decido que Jesucristo sea el Señor de mi vida y yo hago lo que Él me dice, yo tengo por lo menos la seguridad de que voy a tener una vida en abundancia, abundante, y además la vida eterna, ¿ya? Entonces, ese concepto es importante. Nos vamos entonces al verde, ya al concepto del color verde, que significa una nueva vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya recibe a Cristo y acepta para sí el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, Dios ya no lo ve nunca más como pecador, sino que lo ve como justificado. Es una nueva vida. La persona comienza a vivir una vida nueva, una nueva etapa de crecimiento, ya no como pecador, sino que justificado. La persona renace a una nueva vida, ¿ya? Comienza una amistad con Dios, comienza un caminar con Dios diario, la santidad, la confesión de los pecados con el perdón de Dios, la restauración, goza de vida abundante en este mundo y además la vida eterna en el porvenir. Y aquí tenemos 2 Corintios 5:17 que dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. En otras palabras, ¿cierto? El texto que más para nosotros es como común el lenguaje es que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, es una verdad espiritual que muchas veces los muchachos no entienden porque nadie les dice que lo espiritual es como que el Señor nos saca de las tinieblas y nos traslada a su luz admirable. Cambiamos de condición espiritual. Nosotros no lo logramos ver, pero ¿saben qué? Hay testimonios tremendos de gente convertida. Yo no he escuchado últimamente, y no hablo de que antes era drogadicto y ahora no lo soy, sino que cosas espirituales, por ejemplo. Yo últimamente no he escuchado en estos últimos años como testimonios fuertes, pero el de mi madre, por ejemplo, que ella era muy católica, iba a las cosas de María, estaban los jóvenes católicos metidos, hacía manda, hacía todo, pero cuando ella se convirtió a Cristo, ella en la noche escuchaba cadenas que se arrastraban por la habitación de la casa donde ella vivía, porque la atormentaron espíritus cuando ella recién se convirtió. Fue como atormentada, porque ella pasó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la condición del ser humano es tremenda en el cambio a la salvación. Lo que pasa es que nosotros, como no tenemos vista espiritual, no dimensionamos lo que ocurre, pero es como que Dios nos tomara, realmente nos tomara y nos trasladara a otro lugar, a su reino, a su mundo, bajo su cobertura, nos saca de las tinieblas. Y eso ocurre con quienes han recibido a Jesucristo. Otro texto bíblico, 1 Juan 5:12-13, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida.
Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, esta es una verdad espiritual que los muchachos tienen que saber. Que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y eso significa que toda la gente que no tiene al Hijo y que está a nuestro alrededor está muerta espiritualmente. Están muertos. Entonces es una realidad fuerte, pero el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y después se aclara. Yo les comento esto para que recuerden, no se olviden de que ustedes tienen vida eterna. Y Juan 10, 27, 28 que dice, Jesús dice que nunca te dejará. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Entonces también acá hay un término clave, y es que al ser las ovejas de Él, nosotros reconocemos su voz y lo seguimos. Y eso significa también obediencia. Por eso es que Juan y Pablo eran tan críticos de los cristianos, y ellos decían que alguien que conocía a Cristo nunca volvía a ser el mismo. Y si alguien decía conocer a Cristo, pero volvía a su camino antiguo, ellos dicen que en realidad nunca conocieron al Señor. Así son de tajantes, no dicen, no, se enfrió el hermanito. No, para Juan, para Pablo, eran personas que nunca en realidad conocieron a Jesucristo. Y obviamente, acá comienza una vida de crecimiento, ¿cierto? Que es orar, congregarse, tener una familia, buscar sana palabra y todo lo que viene. Pero es importante que estos conceptos y estos textos bíblicos los tengamos aprendidos, los tengamos memorizados, que recordemos que todos pecaron, por lo tanto, todos están, dice, por cuanto todos pecaron, todos están fuera de Dios, ¿cierto? Todos están perdidos, digamos, y eso es para todos igual, niños, jóvenes, adultos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Y solo el camino es Jesucristo. Ahí tenemos textos claves para evangelizar y tenemos también la doctrina del evangelio, ¿ya? Ahora es cosa que ustedes la aprendan, la memoricen, la repasen, la practiquen, se lo hablen a ustedes mismos, porque una cosa es hablar de mi experiencia personal, cuando yo conocí a Cristo, y otra cosa es exponer lo que dice el Evangelio. Y yo puedo acompañar la doctrina del Evangelio con mi experiencia personal, pero nunca puedo quitarle mérito a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, porque allí está la doctrina del Evangelio. Y en este minuto, en este punto de la edad, ellos van a cuestionar y van a preguntar muchas cosas. Así que mientras más sepa, es mejor. No sé si hay dudas en esta parte de la predicación del Evangelio. Ok. ¿Y ahora qué? Dice el perrito. Bueno, ahora vamos a discipular. Vamos al discipulado. Entonces, respecto de métodos, en esta edad, en realidad todos los métodos son muy buenos. Y yo podría decirles que si ustedes tienen adolescentes, niños de 12, entre 17, que son cristianos, y que ustedes puedan discipular, lo ideal es que los transformen en evangelistas para sus propias edades. Porque si hay alguien que puede hablarles mejor que nadie, son pares. Gente de la misma edad que pueda predicarles el evangelio a otros muchachos, a otros chicos. Entonces, si tienen en sus iglesias muchachos con estas edades, prepárenlos, ocúpenlos y envíenlos a predicar el evangelio a sus pares, háganlos practicar, que oren por gente. O sea, no hay nada mejor que ellos mismos puedan predicar el evangelio, ¿ya? Respecto del discipulado, acá yo quiero... El micrófono, profesora. No escuchamos. No se escucha. Está silenciada. Ahí sí, perdón. Sin querer lo silencié y me corrí. ¡Ah! Ya. Entonces, ¿qué temas? Y aquí quiero que participen todos, que aperturen sus micrófonos, porque me gustaría saber, estamos en la edad de 12 a 17, adolescentes y entrando a los jóvenes, adolescentes jóvenes, ¿cierto? ¿Qué temas debemos tratar en el discipulado? ¿Qué temas creen ustedes
que tienen que ser tratados en estas edades? La identidad. ¿Quién soy yo? Perfecto, estoy anotando. La identidad. ¿Quién más? ¿Quién da más? Autoestima. Ok. Identidad, autoestima. ¿Qué más? Manejo de emociones. Ya, manejo de emociones. Esos 3 temas vamos a tratar con ellos. Lo que significa ser un discípulo de Jesús y dejarlo a Él. Cuando dice, toma tu cruz y sígueme. Ok. Aborto. Sabía, Aborto, ya. es el mejor amigo, el amigo que no falla. Ya. Sexo. Identidad. Sexo compro, sexo vendo. Ok, sexo. Identidad sexual. Ya, Propósito, identidad sexual. propósito, dones. Propósito. Dones. ¿Qué más? La confianza. Drogadicción, tabaquismo. La familia. Ok, tabaquismo, familia. Confianza me dijeron por ahí. Sí. Ya, tengo 2 preguntas. Drogadicción. Ok, drogadicción, tabaquismo, ¿cierto? Y ahí me imagino que alcoholismo, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Liderazgo. Liderazgo. Bien. Gracias, me están haciendo todo un pauteo, un doctorado que voy a hacer para... Ya. Tengo 2 preguntas para ustedes respecto de los temas. Confianza, la persona que dijo confianza, si me explica, ¿a qué se refiere? ¿Confianza en qué? ¿En él? ¿En Dios? ¿En su amigo? En sí mismo, en él. ¿Ya? ¿Cómo tú enseñarías confianza en sí mismo? Dándole, por ejemplo, actividades así para que él sepa, primero que nada, a ver, ¿cómo me puedo explicar? Le enseñaría a través de juegos con amigos, para que ellos empiecen como a tener confianza en sí mismos, pero yo sé que esto va en base a Cristo, o sea, yo sé que Dios hace que los niños tengan confianza, pero hay algunos que son muy tímidos. Y tenemos que, primero que nada, yo como maestra debería darle confianza al niño para que él pueda tener también y así avance. ¿Ya? Pero ahí tú me estás hablando de que tú tienes que darle confianza para que él avance. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Ya. Ok. Lo otro, bueno, ahí pusieron grooming, bullying. La otra persona que me habló de la autoestima. No, perdón, manejo de emociones. ¿A qué se refiere con manejo de emociones? Me refiero a que si ellos pueden a esta edad controlar las emociones negativas, van a poder en un futuro ser adultos que no tengan algunos traumas o sufran de o repliquen emociones negativas con sus propios hijos. A eso me refiero. Ok. ¿Cómo lo aplicarías? ¿Cómo aplicarías ese manejo de emociones? Con los pequeñitos más fácil, con los grandes no he tenido experiencia. Estamos hablando de adolescentes, sí. Hoy no sé, no se me ocurre. Voy a pensar cómo manejar, ¿ya? Ok. Valorarse, también alguien me escribió valorarse, Daily. ¿A qué te refieres con valorarse? ¿Cómo lo enseñarías tú el tema de valorarse? Estamos viendo temáticas que necesitan a esta edad, ¿ya? Por ejemplo, yo tuve un grupo de jóvenes que ellos habían sido maltratados por sus padres, por su padre, que era alcohólico, otros abandonados y todo eso. Entonces lo que más yo hice con ellos es darle cariño, darle responsabilidades, que ellos eran capaces de hacer las cosas,
considerarlos en todo momento, porque ellos eran importantes, que Dios les amaba profundamente, y lo más que hacía yo con ellos era eso, era considerarlos, darles amor y protegerlos también muchas veces, hablar con ellos de que, porque todos decían que por qué Dios permitía que hubiesen pasado esas cosas en su vida. Uno no tiene como la respuesta de por qué sucede eso, pero yo lo que les decía, que Dios permite que sucedan las cosas por alguna forma, pero ellos fueron creciendo, y porque hasta el momento ahora son hombres casados y no repitieron el patrón que fue con ellos, porque generalmente los jóvenes tienden a repetir. Si el papá era alcohólico, los hijos salen alcohólicos y creen que tienen que seguir así, porque su padre era así, ellos también tienen que ser así, o sus padres eran maltratadores. Entonces yo creo que lo más era darle amor y considerarlos en todo a ellos, que ellos eran capaces de hacer las cosas y todo eso. Ok, gracias, Daily. Bueno, ustedes apuntaron algunos términos, por eso los pregunté en forma especial, que tienen que ver con un área más bien de la psiquis de los niños, ¿cierto? Por ejemplo, la confianza en sí mismo, el manejo de emociones, el valorarse. En el caso de la hermana Daily, ella hizo como de Jesús, o sea, ella mostró el fruto del amor, el fruto de Jesucristo, ¿cierto? Que Dios nos dice que está ahí, nos dejó al Espíritu Santo para consolarnos, Él va, busca la oveja, ese es el amor de Cristo, ¿no? Y el amor de Dios, que no quiere que ninguno de ellos se pierda. Pero siempre tienen que recordar que independientemente de todas las técnicas que ustedes ocupen para ayudarlos en sus traumas tal vez, o en las experiencias que ellos hayan vivido hasta ahora, siempre Cristo es el centro de todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del manejo de emociones, la palabra de Dios dice que tenemos dominio propio, ¿cierto? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, el espíritu que Dios nos ha dado una vez que somos hijos de Dios es de un poder también sobrenatural, de un poder hacer, de un poder en Él, no en nosotros, de amor y de dominio propio. Entonces, siempre tenemos que volver a la Escritura y volver a Cristo, aunque ocupemos técnicas, porque a veces nosotros podemos ocupar técnicas psicológicas, como por ejemplo la confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo puede resultarnos, no digo que esté mal, pero hay que tener cuidado, porque en realidad, ¿en quién yo tengo que tener confianza para yo sentirme segura? Es en Dios. O sea, cuando yo entiendo que Dios me ama a mí de una manera única, donde Él sabe la cantidad de pelos que yo tengo en mi cabeza, donde Él me forma desde el vientre, volvemos a las clases primeras, me forma, me construye, me hace tal cual, me diseña. Entonces se supone que cuando logro entender eso, cuando yo logro entender el sacrificio que hizo Dios de entregar a su único hijo, yo sé que los niños no lo van a entender, pero es como decirles, entreguen lo más preciado que tengan. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? Para alguno va a ser el juego, la play, el monito, el peluche, no sé qué. Yo le digo, ¿tú lo darías por otra persona? No, entonces es hacerlos ver de cómo Dios dio lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo, por nosotros. Entonces siempre podemos tratar todos estos temas a la luz de la palabra de Dios. Es una recomendación, no es que esté mal lo que dijeron. Y también siempre a Cristo, porque el hombre no debe empoderarse, porque el hombre sin Cristo, o sea, nosotros tenemos que siempre poner a Cristo en el centro y no empoderarnos nosotros, porque todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos son porque Él nos lo ha dado. Eso quiero que los niños también deben entenderlo, porque lo que dice el mundo es justamente los va a empoderar a ellos, para que ellos tomen decisiones, para que ellos crean en sí mismos. Entonces, nosotros no tenemos que hacer que ellos crean en sí mismos, tenemos que hacer que ellos crean en Jesucristo, porque Jesucristo les va a mostrar todo lo que ellos son. Nuestra identidad está en Cristo, no en ellos mismos. Entonces, en el caso de Daily, ella mostró amor de Dios hacia ellos, pero también la palabra de Dios dice lo que acabamos de decir, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ahí es donde los niños se tienen que perdonar,
Y ahí entramos al perdón, a perdonarme yo, a perdonar a mis papás, agresores, o que me abandonaron, a perdonarme yo, porque a veces los niños piensan que ellos fueron los culpables, pero es en Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto también tira por el suelo algunas doctrinas que hablan como que tenemos que estarnos liberando todo el tiempo. No, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allí se rompe todo, se rompe maldiciones generacionales, se rompe todo en Cristo. Ahora, que tiene que haber una ayuda, un acompañamiento, por supuesto, es parte del discipulado. Vamos a ver los temas que ustedes mencionaron. No sé si hay alguien más que quería mencionar algún tema que tal vez nos faltó. Dijeron sexo, bullying, identidad sexual, autoestima, manejo de emociones, ser discípulo, ¿qué significa ser discípulo? Aborto, Jesús es un amigo que nos falla, propósito, dones, confianza en Dios, diría yo, confianza, identidad en Cristo, puede ser tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, liderazgo, grooming. ¿Ok? Vamos entonces a los temas que deberíamos tratar a esta edad. Avanza. Ahí está. Ya. Ahí está. Y hay muchos de los temas que ustedes mencionaron. Estos son los temas que tenemos que tratar con estas edades para disipularlos. Según mi recomendación, la experiencia en terreno que hemos tenido con los muchachos. O sea, si vamos a tocar el arca de Noé o Jonás o Daniel en el foso de los leones, tenemos que tratar estos temas. Si voy a tratar el tema de Daniel, por ejemplo, en el foso de los leones, yo tengo que tratar allí, y esto es lo que yo quiero que ustedes logren entender en estas edades. Yo tengo que tratar allí que Daniel no dobló la rodilla a la doctrina, al mandato del rey de la época. Que él mantuvo su fe intacta para con Dios, que él no se dejó influir por el mandato y estuvo dispuesto incluso a morir, porque la confianza está en Dios. Y ahí hay un mensaje para nosotros también. ¿Cuánto tenemos que ceder a las autoridades si es que nos amenazan de muerte? O sea, tengo que tener, voy a decir algo que a lo mejor va a causar polémica, pero tengo que tener toda la vida cerrada la iglesia, o tengo que toda la vida no puedo predicar porque si yo predico voy a contar, o sea, ¿cuánto tengo que someterme yo al mandato que Dios me dio y dejar de hacer el mandato que Dios me dio? Entonces, a los chicos hay que, en equilibrio, pero hay que mostrarles que en el caso de Daniel, él fue contra todo, o sea, él hizo lo que tenía que hacer, le prohibieron orar, y fíjense que Daniel no oró, podría haber orado en silencio en su casa. Podría haber dicho, no, yo no voy a ser imprudente, así que voy a cerrar las ventanas. No, él oró, abrió las ventanas, hizo lo que hacía siempre, oró a su Dios. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? No quisieron arrodillarse al ídolo y eso les costó la muerte, pero ninguno de ellos murió. Porque ¿saben qué? Nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros vamos a morir cuando Él diga que tenemos que morir y vamos a seguir con vida. Y no me refiero a tentar a Dios, ¿ya? No me refiero a que, entonces si me subo a un edificio y me tiro para abajo, no voy a morir. No, porque eso es tentar a Dios. Pero significa que tampoco puedo andar con temor por todos lados. Entonces, tenemos que enseñarle, esta edad, los niños son muy apasionados, por lo tanto, si yo voy a ocupar una historia bíblica, yo tengo que llevarla a estos temas. ¿Saben por qué? Porque estos son los temas con los que ellos están luchando hoy en día. Ideología de género, la sexualidad. Entonces, ¿quién habla de los beneficios de la virginidad, por ejemplo? ¿Cuáles son los beneficios psicológicos y biológicos de la virginidad? Hay tremendos beneficios. Hay tremendos beneficios, pero nadie les habla. Les hablan cuando ya tuvieron experiencias sexuales. Recuerden que los chicos de 11 años ya están empezando a tener experimentación sexual. Por lo tanto, hay que agarrarlos casi en esas edades para hablarle de esto, de los privilegios, de que hoy se puede, de que hoy todavía hay gente que lo logró. No es algo de la época de mi abuelita, es algo que hoy todavía se puede lograr. Hay matrimonios que se han casado vírgenes. Y eso trae también bendición y obediencia. La obediencia siempre a Dios va a traer bendición. Ahora, ojo, hay niños que han experimentado, hay niñas que ya no son vírgenes, no importa. En Dios todas las cosas son nuevas. Esa niña o ese joven puede a partir de esa clase
tomar la decisión de guardarse para su esposo o su esposa, y para Dios va a ser como algo nuevo. Yo también he visto parejas de novios restaurados que vivieron fornicación mucho tiempo, pero se guardaron una vez que conocieron a Cristo, que entendieron esto hasta el día de su matrimonio, y para ellos fue, para los ojos de Dios, es como que fueran vírgenes los dos, ¿ya? Entonces, pero estos son los temas. Por ejemplo, el aborto. Nadie habla de el efecto postraumático del aborto, que hay una enfermedad post-aborto y nadie la menciona, y que está demostrado que hay un trauma post-aborto para la persona que quiso o no quiso abortar. Igual hay un trauma y hay efectos secundarios terribles, falta de sueño, ansiedad, depresión, y esos son síntomas demostrados, y hay estudios que demuestran esto. La cosmovisión cristiana versus la cosmovisión del mundo. ¿Cómo contrapongo las dos visiones? Entonces, si yo estoy tratando con niños cristianos, yo tengo que ponerle la visión del mundo y que ellos logren ver cómo se oponen entre sí. Porque mientras el mundo dice, el que guarda siempre tiene, Dios dice, dad y se os dará. Partimos de ahí, o sea, desde ahí ya es contraria. El mundo dice, el que guarda siempre tiene. Y Dios dice, dad y se os dará. Entonces, hay que mostrar las cosmovisiones, la visión de familia, la visión del hombre, la visión de la mujer. El feminismo, por ejemplo, no es de Dios, pero el machismo tampoco. Recuerden que Jesucristo fue el primer hombre en su época que exaltó a la mujer y la igualó a la condición del hombre. Por lo tanto, él podríamos decir que fue el primer feminista, entre comillas, o en el buen sentido de la palabra. Entonces, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de las religiones comparadas. Tenemos que mostrarles cuáles son las sextas, cuáles son, que son muy parecidas, pero no son iguales. Porque hay una sola verdad, y es la palabra de Dios y Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cualquier cosa que no me lleve a Cristo, hay algo raro allí, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que es el estructuralismo, por ejemplo? Hoy se habla del estructuralismo, y hoy hoy día parte de esta ideología de género tiene que ver con el estructuralismo, donde nos señalan que la estructura del mundo, de la sociedad, nos forma como hombres y mujeres, pero nacemos asexuados. Es el mundo, es la cosmovisión, es el trasfondo social, el que nos hizo ser mujeres a las mujeres y hizo ser hombres a los hombres, porque en realidad todos nacemos asexuados. Entonces tenemos que contraponer las cosmovisiones, las redes sociales, por ejemplo, todo lo que causan, la adicción que provocan, porque igual hay una adicción detrás. Los videojuegos todos son hechos para que el muchacho consuma más y más y más, porque hay todo un mundo económico detrás que busca tener más dinero, hacerse más millonario. Por lo tanto, cada cosa que tiene que ver con un juego, con todas estas plataformas de juegos, en realidad lo que buscan es que uno siga comprando más, siga comprando más, siga comprando más. Entonces, el cuidado que hay que tener, la pornografía. ¿Cuántos chicos están metidos en pornografía? Porque a través de los juegos aparecen publicidades pornográficas, porque muchos de los juegos también son muy sensuales. ¿Es correcto que esté todo tan sensualizado? ¿Es correcto que siendo tan pequeño se sexualice a los muchachos? Preguntas a ellos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan de los vicios? Las relaciones familiares según Dios. Por ejemplo, el tema de la autoridad. Hoy nadie quiere autoridad, todos quieren ser su propia autoridad, pero eso no es bíblico. La escritura, el gobierno de Dios no es un gobierno democrático, lamentablemente para muchos que pensaban esto, no es un gobierno democrático. Y el gobierno de Dios tampoco es un gobierno comunitario. Y el gobierno de Dios es, tú haces lo que yo digo y vas a tener bienestar. Pero si tú no me obedeces, entonces tienes muerte eterna. Porque en realidad el que me ama, mi palabra guardará. Entonces hay que hablar de eso, y nuestra autoridad es Dios, y todos tenemos autoridad, todos debemos tener a quien rendir cuenta, a quien de alguna manera someternos, honrar. Los hijos tienen que honrar a los padres tienen que evitar de provocar a ira a los hijos, y también respetarlo. Entonces hay toda una cosmovisión de relaciones familiares que aparecen en la Escritura y que hay que mostrársela a ellos. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? Entonces, la consecuencia de la desobediencia es grave. Por eso que en las primeras edades uno debe castigar la desobediencia en los niños pequeños. Porque se aprenden allí la consecuencia de la desobediencia, va a ser mucho más fácil a futuro tratarlo. ¿Ya?
Entonces, la consecuencia de la rebelión, ¿es lo mismo desobedecer que rebelarse? No es lo mismo, aunque viene como de la misma raíz o de la misma intencionalidad. Pero yo puedo desobedecer, pero ya cuando yo me rebelo, entonces los chicos están en esta época en rebeldía, están en desobediencia, porque como que creen que los demás todos los tratan como tontos, por eso que uno no puede hablarles así como, porque ellos van a decir, hay que hablarles como son las cosas, de verdad. ¿Cómo vivir la vida cristiana hoy? ¿Cómo vivirla fuera de la iglesia? Eso es lo que hay que enseñarle a los chicos. ¿Cómo vivir la vida cristiana fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia? Porque dentro de la iglesia es lo más fácil, incluso para nosotros. Es fácil vivirla ahí, adorar a Dios, la música nos lleva a adorar a Dios, todos somos buenos, todos nos amamos, nos damos abrazos, ahora nos saludamos con codo, bueno, como sea, todo es como el cielo, estar en la iglesia es como el cielo. Pero ¿cómo yo debo vivir la vida cristiana afuera, en mi colegio, cuando voy a comer, cuando voy al cine, cuando estaré en la universidad? ¿Cómo debo vivir mi vida cristiana? ¿Debo ser cómo? ¿Debo vestirme de blanco y andar caminando en las nubes y mirando todo el mundo espiritual? ¿Debo ser normal? ¿Debo ser chistosa? O sea, ¿cómo debo ser? Y la verdad es que Dios nos enseña, Dios nos dio personalidades a cada uno de nosotros y esas personalidades marcan nuestro distintivo. Por lo tanto, yo no tengo que ni cambiar mi manera de hablar, no tengo que cambiar mi forma, digamos, de personalidad, pero sí de mi boca no pueden salir maldición, no pueden salir palabras maldichas, no pueden salir malas palabras, porque de una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. Por lo tanto, yo tengo que corregir mi forma de hablar, no puedo hablar malas palabras ni maldecir a nadie. Entonces, y vamos marcando, aunque todos tus amigos digan malas palabras, tú no las digas. Y si te dicen algo, yo le decía a mi hija, porque yo lo hacía con mis compañeras de colegio, cuando me decían a veces, yo tenía peleas muy grandes por el tema de la virginidad, por ejemplo, que ahora creo que como está el feminismo y las mujeres se apoyan a las mujeres, como que hoy no es tan fuerte el tema de la virginidad. Pero en mi época era como, ¿qué? No escupas al cielo porque te va a caer encima el cupo. Me decían cosas así como que se burlaban. El tema de las malas palabras es lo mismo. Y yo les decía, ay, chiquilla, que tienen poco vocabulario, por favor, ocupen más vocabulario, más palabras en el español, por favor. Y trataba de bromear y de alguna manera imponer que yo no decía malas palabras. Y que bueno, ustedes díganlo, yo no lo digo. Yo ocupo más vocabulario, tengo más vocabulario. Y trataba de ahí de alguna manera de enfrentar. Entonces, ¿cómo vivo mi vida cristiana hoy afuera? No adentro, afuera. ¿Cómo doy testimonio? ¿Cómo predico? Entonces, el tema de la bulimia y la anorexia también es un tema de identidad, de distorsión de identidad. Yo me atrevería a decir que muchas veces incluso hay espíritus demoníacos detrás de todo este tipo de enfermedades, porque las muchachas se distorsionan su identidad y aunque son flaquísimas, se ven gordas. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de una compañera de mi hija que con un problema de anorexia terrible, pero ahora ya no solo es de anorexia, ahora ella se siente varón, aunque le gustan los hombres. Entonces, lo más raro, sé que ya ahora se cambió el nombre, los papás no tienen idea, pero ella en el curso le pidió al director que lo nombren como Alexander. Entonces, y los papás no saben nada, no saben nada. Entonces, eso es trabajo aquí, en la mente, como ya hablamos antes. El enemigo empieza a manipular la mente de los jóvenes. Pero la única manera de yo, de yo identificar la piratería es tener el producto original. O sea, si yo tengo una cartera Gucci, yo nunca he tenido una cartera Gucci, es por decir algo, tengo una cartera Gucci y yo conozco las facciones, todo, y me traen una cartera Gucci pirateada, yo me voy a dar cuenta, porque va a ser más dura, yo me doy cuenta, porque conozco la cartera verdadera, es como el billete, ¿no? Conozco el billete verdadero, así que cuando me llega un billete falso, los de los bancos se la manejan al trade, igual se les pasan por ahí, pero tienen mucho manejo porque les enseñan bien cómo son los billetes. Bueno, es lo mismo, si el muchacho sabe cuál es la verdad y cuáles van a ser las doctrinas que le van a venir a entregar, cuando escuchen estas doctrinas, ellos van a poder identificar rápidamente y decir, la tía me dijo que me iban a hablar de esto. Y esto no es la verdad, porque Dios ya advirtió que esto no era verdad. Entonces, acá hay una cantidad de temas sin tocar otros que ustedes mencionaron. Por ejemplo, liderazgo. ¿Cómo preparo a los líderes hoy? Bueno, para allá vamos, no se preocupen. Para allá vamos. Ok. ¿Cuántos cristianos, y esta es una pregunta,
¿Cuántos cristianos han sido relevantes en la historia de la humanidad? Ese es un número inventado, no es un número, así que no vayan a anotar ese número. Es un número del monstruito ahí que aparecía. Les hago la pregunta a ustedes. Quiero que me digan nombres de cristianos que han sido relevantes en la historia de la humanidad. Voy a bajar el PowerPoint y voy a escucharlos. Nómbrenme nombres de cristianos que han sido relevantes en la humanidad. Martín Lutero. Bien. Gille Ávila. Martin Luther King. Billy Graham. Estoy anotando. Bernardo Higgins. Luis Palau. ¿Quién más? Ok, Martín Lutero. Martin Abraham Luther King, Lincoln. ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién da más? Tomás Aquino. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 8. En toda la historia de la humanidad. Tienen que habilitar los micrófonos para que yo los escuche. Googleen, les doy permiso para googlear. ¿Puede Gille leerlos, Ávila. profesora, porfa? ¿Cómo? ¿Puede leerlos? Martin Luther King. Ok, dijeron Martín Lutero, Martin Luther King, Gille Ávila, Luis Palau, Billy Graham, Bernardo Higgins, Abraham Lincoln, Tomás Aquino. Juan Wesley. Bien. El padre Hurtado. ¿No hay más? Vamos googleando, vamos googleando. El hermano de Juan Wesley, Einstein. creo que es Carlos Wesley, ¿o no? Carlos, los hermanos Wesley, ¿cierto? Albert Einstein reconoció a Dios. Científico. David Livingstone. ¿Quién? David Sí, Livingstone. Fue un... el evangelista, ¿no? Es que era evangelista, pero también científico. Exacto. Thomas Luis Edison. Pasteur. Luis Pasteur, bien. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bien. Bonhoeffer. Ese era futbolista. Spunger, el príncipe de los predicadores. Predicadores, ¿cierto? Alexander Fleming. Alexander Fleming. Tenemos inventores de inventos, científicos que hicieron vacunas. Tenemos pintores, grandes músicos, obras maestras artísticas. Yo no estoy googleando, pero parece que voy a tener que googlear porque... Premio Nobel es igual. ¿Ya? ¿Cuál? Hace un tiempo, el 2018, hay un hermano bautista, un doctor bautista que ganó el premio Nobel de la Paz, me parece, sí, por trabajar en África con las mujeres que eran abusadas por las guerrillas de los países en guerra civil en el Congo, me parece, puede ser. Buena, importante saber No su sé nombre. el nombre, Juan no me Hus. acuerdo. Aquí me ponen William Tyndale, Juan Canut de Bonn, Juan Hus, ¿cierto? Esos son para la historia del cristiano. Tenemos a Johann Händel con el Aleluya, el gran Aleluya de este concertista. Bueno, y así, bueno, tarea para la casa, buscar. ¿Saben por qué? Siga, a ver. C.S. Lewis. Ah, sí. Sí, C.S. Lewis también, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Aquí estaba, menciónalo. Porque está lleno, pero está lleno de grandes economistas, inventores, o sea, usamos artefactos que fueron creados por cristianos, por hombres que creían en Dios, en Jesucristo, protestantes, muchos de ellos de iglesias históricas, y que tuvieron la revelación, la creatividad, la luz de Dios, y les permitió formar modelos, vacunas, medicina, inventos, obras de arte maravillosas,
piensen ustedes en el mismo Leonardo da Vinci, que hizo unas obras maravillosas que tienen que ver con Dios también. O sea, a lo mejor él no era un cristiano, un evangélico, pero él tenía el concepto de Dios en él y él hizo obras tremendas también. Entonces, ¿qué pasa? No solo ellos, sino que me salté. Hay muchos cristianos, hombres de Dios y mujeres también de Dios, que fueron relevantes en la historia de la humanidad, pero no tenemos idea y no lo hablamos a nuestros niños. Entonces, en esta edad tenemos que hacerles ver que hay grandes hombres de Dios. Hay un modelo educativo, el Lancaster, es un modelo educativo que llegó a principios de siglo en la colonia. Por ahí alguien mencionó a Bernardo Higgins, y sí, Bernardo Higgins traía toda una corriente protestantista importante, valiosa, un modelo educativo, un modelo de libertad, digamos, no libertinaje, de libertad en ese minuto. Entonces, todos estos grandes hombres de Dios y mujeres incidieron en la humanidad, pero nadie les reconoce, o los reconocen, los nombran, pero no saben cuántos de ellos eran cristianos, eran seguidores, eran creyentes, creían en Dios. Entonces hay que retomar esto y mostrárselo a los chicos, porque hoy se sienten solos. Un niño cristiano hoy en día debe sentirse muy solo porque debe pensar que es el único cristiano que hay ahí donde está, en el colegio, donde sea. Y que pobrecito, evangélico, rasca, que no saben hablar, porque eso es como la imagen que la televisión y los medios de comunicación muestran. Ignorante, que hablan mal. No, resulta que los grandes eruditos, fueron creyentes de Dios los iluminó, y muchas de las cosas que hoy usamos y de los modelos económicos más exitosos tienen que ver con gente, digamos, que eran creyentes en Dios. Aquí me ponen, ¿verdad? Bernardo O'Higgins, Javiera, Blandina, una mártir de la iglesia evangélica. ¿Blandina? Sí. Bueno, excelente. Entonces, hay que buscar y enseñar eso, ¿ya? Y ver inventos. Yo una vez hice el ejercicio, creo que hay videos también que hablan de los grandes inventores cristianos o creyentes en Dios. Por ejemplo, muchos poetas también mencionan a Dios. Entonces, la gente creía en Dios, pero además hay cristianos, hay creyentes de tomo y lomo que fueron incidentes en la historia de la humanidad. Martin Luther King es mucho más conocido porque es contemporáneo, Martín Lutero porque gracias a él se sacan las escrituras a la luz. Antes de él estuvo Juan Hus, que hizo lo mismo, pero murió quemado, y Martín Lutero casi le ocurre lo mismo, pero Dios lo protegió y gracias a él la escritura salió a la luz y le dio luz a la humanidad. Entonces, eso hay que usarlo, ¿ya? En estas edades. Ok, la otra pregunta que por aquí se me había adelantado es, y que quiero que ustedes también me lo mencionen. Bueno, acá mencionamos, si hay otros, lo podemos ir viendo. ¿Cómo vivir la vida cristiana hoy? Yo quiero que ustedes me digan a mí cómo yo le enseño a los niños con ejemplos prácticos a vivir la vida cristiana hoy. ¿Cómo debe ser un hijo de Dios hoy afuera en la sociedad? Abran sus micrófonos nomás y participen. Valiente. ¿Por qué tiene que ser valiente? Por lo mismo que se hablaba hace un rato, Carol, y a todos, y el ejemplo me acordaba de lo que le pasó a tu hija, y conversaba me dio tema para conversar con mi hijo. Yo tengo mi Lolo 17. Un buen mozo tu Lolo, buen mozo. Sí. Y me decía que era de verdad, que es difícil, hay que ser valiente porque hay que pararse ante todo y defender lo que tú crees, pero tiene que tener convicción para eso. O sea, la valentía sola no sirve, hay que tener también convicción de lo que estás diciendo. Así que yo encuentro súper valiente a las mismas chicas que están, como tu hija y la otra Lynn, que están haciendo este trabajo tan lindo y mostrándolo, pues, haciéndolo público. Entonces, creo que es súper importante ser valiente hoy. Perfecto. Valiente, con convicción, me gustaron esos términos. Vayan aportando, enriquezcamos. ¿Cómo tiene que ser un hijo de Dios hoy? ¿Cómo se vive la vida cristiana hoy? Lorena. Auténtico. ¿Cómo? Auténtico.
Ya, explícame, ¿qué quieres decir con eso? Que el gran problema del cristianismo es que no somos auténticos, que es como que llevamos una doble vida, y eso es por la falta de carácter, de una buena formación cristiana, de estar fundado en la palabra de Dios, que no tienen fundamento bíblico, es religión solamente. Perfecto. Bien. ¿Cómo, perdón? Siendo sabios. Sabios. ¿En qué sentido? ¿Puedes explicarnos un poco más? Sí, a mí en la forma en cómo nosotros como cristianos muchas veces predicamos al mundo, porque muchas veces Jesús lo vivió cuando él predicaba, lo trataban de, ¿cómo se dice?, hacer que él se enojara, que se enfureciera, que actuara con ira, pero Jesús fue sabio y no cayó en ese juego, y es lo que muchos cristianos en estos momentos les hace falta, que de repente pedir sabiduría al Señor en qué momento debemos hablar, cómo debemos hablar, y bueno, Jesús muchas veces respondía con parábolas, entonces nosotros tenemos que pedir eso, sabiduría en cómo enfrentar al mundo para predicar, porque Jesús lo hacía. Ok, recuerden, todo esto son conceptos que hay que enseñarle a los chicos. Alguien me puso consecuente, me encantó ese término. ¿Qué es ser consecuente? Que todo lo que dicen lo practica. Exacto. Consecuente es que si yo digo que soy comunista, no me puedo ir a comer un McDonald's, po. Y tiene un iPhone. Y tengo un iPhone. No, po. Consecuente es que yo mantengo mi postura hasta el final porque lo creo. Eso también va mucho con la convicción. ¿Qué más ibas a decir, Javiera? Que a mí me complica un poco el mensaje a los jóvenes porque finalmente, o sea, en mi experiencia, no sé si, obviamente no a todo el mundo le pasa igual, pero uno le enseña hartas cosas, y de hecho uno tiene grupos que lo tiene desde los 3 años, 5 años, pero llegan a la adolescencia y como que uno le puede, no sé, como decir un montón de cosas en la clase, como llenarlo de conceptos y cosas así, pero finalmente si uno no lo hace en su vida, como que pierde toda credibilidad. Entonces lo que yo he optado por hacer finalmente es como ya enseñar a la doctrina, no sé qué, pero involucrarlos. Como tú ahora puedes como servir a Cristo, porque tú ahora tienes dones y Dios te ha dado habilidades, capacidades, tu personalidad, un montón de cosas, y para Cristo tú eres importante hoy, no cuando seas grande en el fondo. Porque de verdad a mí no me ha funcionado, y lo digo con toda sinceridad, no me ha funcionado hablar de tantas cosas, porque finalmente ya se saben las historias bíblicas, de repente saben más que yo, mucho, o sea, no es que uno no sepa, pero lo saben desde tan pequeñito que ya saben todo de memoria. Lo que pasa es que yo creo, perdón Javi, que tú diste en el clavo, es que ya no hay que tocar historias bíblicas, sino que estas temáticas, hablarlas con convicción, y llevar ejemplos que sean para ellos un shock. ¿Han visto ese programa que, no me acuerdo cómo se llama, pero es como, los llevan a la cárcel, así le hacen como un shock de... Terapia de shock. Terapia de shock. En este hay que hacerles terapia de shock, porque es como la última posibilidad que tenemos de cachetearlos virtualmente, simbólicamente, y que entiendan el mensaje, ¿ya? Antes de terminar, porque veo que está ahí el hermano Luis, ya apareció. Es que quería opinar. Ah, ya, dígame. Es que, según mi experiencia, los chicos a esa edad quieren ser importantes, quieren ser útiles. Y a veces nosotros erramos cuando no los tomamos en cuenta para cumplir la misión. A ellos les encanta colaborar y ser útiles. Por ejemplo, yo les contaba a algunos líderes que un año yo no tuve cómo hacer la escuela bíblica de vacaciones, porque todos los hermanos que no tenían vacaciones, otros que iban a trabajar, otros que... Y resulta que mi hija, que tenía en ese tiempo 11 años, me dice, papá, ¿va a haber escuela bíblica? Y yo le dije, no sé, porque no hay hermano. Y me dijo, yo hago un taller. ¿Y qué taller vaya a hacer? Origami. Ya, pero ¿y qué sabía hacer? Es que sé hacer la ranita esa que salta. Y yo le dije, pero con eso no hacemos una escuela bíblica de vacaciones. Y ella me dijo, no, yo me comprometo, y en un mes tuvo diseñada toda la lección, y además contrató a 2 más para que me apoyaran.
Y cuando ella se quiso trabajar, mi otra hija dijo, yo también quiero hacer un taller. Hizo el taller de pintura. Entonces nosotros a veces, claro, a lo mejor teológicamente no están preparados, pero ellos quieren ser parte de la obra, quieren ser parte de la misión. Y eso nosotros también nos hemos farreado esa oportunidad de trabajar con ellos. Eso. Perfecto, gran acotación porque no me dejaron terminar, pero otra de las maneras de enseñarles cómo vivir la vida cristiana es haciendo que la vivan, que sean ellos quienes se involucren. Yo les dije, ellos buscan un propósito. ¿Cómo, perdón? Que ellos sean los protagonistas. Iba a acotar a eso precisamente, que debemos nosotros tratar de ser influencia en ellos. Yo creo que el 90% de la influencia la tienen con sus amigos y los de afuera. El maestro a veces no logra entrar porque sigue enseñando y llenándoles la cabeza, y los cabros tienen toda una semana aprendiendo, entonces no logramos conectar. Yo creo que si nos detenemos un tiempo, nosotros hubo un tiempo, valga la redundancia, que estuvimos a cargo de algunos jóvenes de esa edad y realmente fue muy lindo poder invitarlo. Ahora no se puede, pero lo invitamos a jugar bowling, lo invitamos a otra instancia donde el chico realmente nos permite evaluar cómo es en la iglesia, cómo es en su casa y cómo es al aire libre solo. Acuérdense que muchos tienen caretas enormes porque ven lo que hacen los papás son de una manera en la iglesia y en su casa son totalmente de otra, y en su trabajo son de otra, que por ahí dijeron recién, ojalá ser el mismo en todas partes, y el joven tiene que aprender a vivir a Cristo igual en todas partes. Entonces, ¿cómo conectamos nosotros con ellos? ¿Cómo somos de influencia realmente para ellos? Yo creo que si logramos ganar con influencia a los chicos, tenemos ganado un montón de cosas. Lo que acaba de decir el hermano Luis es tremendo, porque los chicos, y que tú también estabas complementando, pastora, los chicos, entre más tú los apoyas y tú les das tarea y les das ya una misión, hay un cambio. Pero si vaya a tenerlo todas las semanas con la otra historia bíblica más o otra cosa más de lo bíblico sin practicarlo, hay niños que están desde que nacieron en la iglesia, lo único que quieren es hacer, evangelizar, traer a otros para Cristo, y nosotros seguimos metiéndole información. La influencia, le aseguro que es más entretenido afuera que adentro, le aseguro que es más entretenido los amigos de la esquina, los del colegio, con los que se juntan a jugar play, es más entretenido que lo que nosotros le entregamos dentro de las 4 paredes, los 45 minutos que hay que enseñarle algo. Y excelente aporte, porque en realidad, como yo les dije, la mayor influencia esta edad es de afuera. Por lo tanto, estratégico, armarles una comunidad de pares de la iglesia, hacer que sean amigos. Si la iglesia no hace actividades, provocar instancias donde ellos se conozcan fuera de la iglesia y empoderarlos. O sea, todo esto que hablamos de estas temáticas es para decirles que ellos ahora tienen que activarse, tienen que preparar porque van a ser discípulos. Y también hacer terapia de shock y mostrarles también el lado oculto de la vida. O sea, a mí me tocó una oportunidad llevar fotografías de la Biblia satánica, mostrar al autor de la iglesia satánica, Anton LaVey, mostrar que hoy la hija de él, la sacerdotisa, está a cargo. Y cuando ellos vieron eso, primero les voló la cabeza, porque no se imaginaron nunca que una tía de la iglesia le iba a mostrar eso, pero de alguna manera fue decirles, a ver, esto es lo oculto, esto es el oscurantismo, esto es lo sin Dios. O sea, este mundo existe, este mundo espiritual, y nosotros estamos en este lado. Entonces, es como mostrarle dónde están. Entonces, también hacer esas terapias de shock, digamos, para que ellos se impacten, reaccionen, y después tomarlos y empoderarlos. Quiero terminar con un video, que se los voy a mostrar ahora, y que muestra un poco cómo nos muestra a través de tal vez ustedes lo han visto, pero a mí me impacta este video, porque creo que este video muestra cómo es Jesús en la realidad y cómo debemos nosotros mostrar a este Cristo a nuestros adolescentes. Deme un segundo, se me olvidó que para compartir tengo que poner el sonido del computador. Ahí sí. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be
forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Bueno, yo creo que ese Jesucristo es el que tenemos que enseñarle a nuestros chicos, que está en todo lugar, en toda situación. Él está con nosotros. Y si ellos logran ver a ese Jesús, van a ser capaces de seguirle hasta el final y de dar su vida por Jesucristo. Y un Jesús normal, que nos acompaña llevando la basura, que se duele con nosotros en nuestra tristeza y que se alegra y se goza con nosotros también cuando nosotros tenemos alegría, nos acompaña en todo momento. Gracias por este tiempo, les bendigo. Mañana voy a estar subiendo la tarea. Les animo a que sigan, que no dejen de capacitarse, que no hay nada mejor que dedicar este tiempo para prepararnos para seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Qué bueno, porque ese video igual me conecta con lo que viene, pastora. A los chicos igual les gusta mucho el tema de que uno lo apoye en su vida cotidiana, en su vida práctica. Les gusta, es bueno alcanzar a ellos con talleres de pintura, talleres de teatro, talleres de música, talleres de danza, escuelas de fútbol. Y a veces nosotros nos quedamos solo encerrados en el templo.
Y el módulo que viene tiene que ver con eso, es métodos de trabajo, dinámicas, juegos, el juego como instrumento, estrategias. Y también está el tema de las redes sociales, así que les invito a continuar en este diplomado. Este es el cuarto, pasamos al quinto módulo, nos quedan 3 módulos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? No nos hemos dado cuenta, pero ya estamos aquí. Y así que gracias, Pastora Carol, por todo su apoyo. Dios la bendiga, Dios bendiga su ministerio. Mientras ustedes abren las cámaras, yo voy a pedirle a mi hermana Valesca, que está por ahí, que ella pueda orar por este módulo y por la pastora, que Dios bendiga a cada uno también en sus casas. Hermana Valesca, ella es líder del territorio sur-centro. Amén. Que Dios bendiga mucho a nuestra pastora Carol, ¿cierto? Hermoso este tiempo, esta clase, ver cómo los jóvenes, ¿cierto? Y los adolescentes también son muy distintos a los niños y están en otra etapa. Así que Dios nos ayude y nos fortalezca, ¿cierto? Cuando tengamos que enfrentar a trabajar con ellos. Yo trabajo con pequeñitos, así que todavía no he tenido la posibilidad de trabajar con jóvenes. Vamos a orar para agradecer por este tiempo. Amén. Amado Dios, buen Padre, te damos muchas gracias. Vamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos por este tiempo hermoso que tú nos permites, Señor, vivir en esta clase, Señor, en esta nueva clase del diplomado, junto a nuestra pastora Carol. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, conocer un poco más, Señor, la vida de los adolescentes, de los jóvenes. Sabemos que están enfrentados, Señor, a diversas problemáticas, diversas tentaciones, Señor, situaciones difíciles, porque tu palabra dice que la maldad, Señor, va a ser aumentada, Dios, más con nuestros niños, más en la vida de nuestros jóvenes, pero sabemos que contigo nosotros somos más que vencedores, Señor. Es por eso que en esta hora rogamos, Señor, a ti, Dios, que tú puedas, Dios mío, capacitarnos, Señor, cada día, ayudarnos, Señor, a poder entender tu palabra, ser sabios, Señor, ser llenos de tu gracia, llenos de tu amor, para poder estar con estos jóvenes, estos adolescentes que te necesitan, Señor, a ti. Que ellos puedan a través de nosotros, Señor, ver tu rostro, verte a ti, Señor, ver ese abrazo, ver ese amigo, Señor, y que puedan entender que tú eres, Señor, un Padre bueno, un Padre que está con ellos, Señor, que los entiende y que no los deja solos. Padre, gracias. También te damos por nuestra pastora Carol, Señor, por sus enseñanzas, por la sabiduría y la gracia que tú también has colocado en ella. Señor, dale la fuerza para que ella pueda seguir proclamando tu nombre, Señor, y tu verdad. Todo lo agradecemos, Señor, confiando, Señor, en que tú seguirás, Señor, hablando nuestras vidas. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas que se han conectado en esta hora, Señor. Bendice a su familia y que tú sigues, Señor, que tu presencia siga, Señor, guiando a nuestras vidas, Señor, y nuestro ministerio. Todo lo dejamos, Señor, en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor.